Estamos empezando una jornada, bueno, como ya explicó nuestra asesora académica, de 5 sesiones largas, ¿no? Porque ustedes están en el curso del CIAF. ¿Y qué es el CIAF? Es el Sistema Integrado de Administración Financiera, ¿no? Entonces, nuestro primer tema del día de hoy va a ser los fundamentos del Estado y la gestión pública. Voy a introducir un poquito acerca del curso del CIAF. Si bien es cierto, quiero darles primero estas indicaciones. La clase que vamos a llevar a lo largo de estas 5 sesiones eh, va a ser muy dinámica en el sentido de que la colaboración de cada uno de ustedes sea bastante activa, ¿no? Vamos a utilizar el chat para poder hacer preguntas, para poder de repente comentarnos algún caso, alguna situación, alguna experiencia que hayan podido pasar cada uno de ustedes, porque de repente muchos estarán trabajando ya en la administración pública, o de repente es otro todavía, pero están con ese interés de querer aprender acerca del sistema integrado de administración financiera. Entonces, para ello, la colaboración de todos conjuntamente con mi persona va a ser el desarrollo de todas nuestras sesiones. Siempre he intentado fomentar en nuestros estudiantes a través de este espacio que ITEC nos brinda a cada uno de nosotros y sobre todo de manera gratuita para poder impartir conocimientos, para poder compartir experiencias, intercambiar ideas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mi papel únicamente va a ser pues de ir moderando, regulando, afinando ideas, conversaciones, porque vamos a aprender todos juntos. Yo voy a aprender de ustedes, ustedes van a aprender de mí. Entonces, esa colaboración en equipo es lo que nos va a permitir llevarnos algo de conocimientos en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esos son como las características que siempre me gusta impartir en nuestras sesiones, ¿de acuerdo? Y cualquier comentario, no existe una mala opinión, no lo existe. Todas las opiniones son muy buenas, son muy positivas, en el sentido de que aportan mucho a la construcción de nuestra clase. Y justamente dentro de esa línea es que buscamos también, y mi persona no es ajeno a ello, de que creemos que la educación es parte para poder formar profesionales que puedan ser agentes de cambio dentro de nuestra sociedad y más aún dentro de nuestra gestión pública. Entonces, para ello hemos reformado nuestra temática con referencia al CIAF. ¿Y por qué yo les comento esto? Si bien es cierto, los cursos que dictamos es a un nivel bastante básico, es un nivel general, es un nivel donde tenemos participantes y estudiantes que es de repente un mundo nuevo. Es un curso que puede ser novedoso, que por primera vez estén deseando ello, ¿no? Por lo tanto, eso tampoco quita de que podamos comentar o conversar alguna experiencia o una casuística que pudieron haber pasado, porque de ahí vamos a llevar o comprender la existencia de lo sucedido. Y justamente eso es eh, la importancia de por qué es nuestro primer tema, fundamentos del Estado y la gestión pública. Entonces, permítanme ahora hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon la palabra CIAF? ¿Cuántos de ustedes conocen qué es el CIAF? Y me pueden decir qué es, ¿no? El CIAF es tal cosa, con sus propias palabras, ¿no? O lo que piensan incluso. O de repente por ahí hayan escuchado, ¿no?
esta palabrita y se me vino en un solo adjetivo, de repente queda el SIAF. O de repente lo escuché y no le tomé la importancia. Y si lo escuché, de repente no conozco qué significa. O también puedo desconocer cuál es la importancia del SIAF dentro de la gestión pública. Porque si nosotros no aprendemos primero a comprender qué es la gestión pública, no vamos a entender la existencia del SIAF. No vamos a comprender por qué existe una plataforma o por qué existe un software de escritorio. Entonces, nuestra metodología de aprendizaje se basa fundamentalmente desde lo genérico hacia lo específico. Poder comprender desde lo general hasta lo más puntual, ¿no? Comprender también cuál es su normativa que permite el funcionamiento y la existencia del sistema integrado de administración financiera. Renzo nos dice el sistema del MEF. Muy bien, Renzo. El sistema integrado de administración financiera, pues definitivamente es un sistema que nace de este ministerio, ¿no? O se imparte, se implanta, se administra de este ministerio. Pero ahora yo te pregunto, Renzo, ¿por qué el MEF administra el SIAF? Ronald nos dice que lo utilizó en su instituto para hacer simulaciones de transacciones financieras. Muy bien, Ronald. El SIAF ya, bueno, en base a tu opinión, ¿no? Estás hablando, entiendo yo, que me estás hablando del aplicativo, ¿no? Me estás hablando de los módulos, que hay un módulo administrativo, están los módulos para hacer las fases de gasto, ¿no? Dentro del proceso de la ejecución presupuestaria. Muy bien, Ronald, ¿no? Entonces, yo aquí vuelvo a preguntar a Ronald, así como pregunté a Renzo. ¿Por qué existen las fases de ejecución presupuestal? Gianfranco nos dice que es un sistema que está implementado en el sector público para el control de ingresos y egresos, para el control de presupuesto institucional. Muy bien, Gianfranco. Gianfranco nos está dando un comentario un poquito más orientado al sistema de control, ¿no? Y efectivamente, el SIAF integra el Sistema Nacional de Control. Y cuando veamos la interoperabilidad de esta plataforma, nos vamos a dar cuenta cómo también el Estado, a través de la institución que corresponde, puede ir controlando esto, eh, el tema de control, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice que hay un control de presupuesto institucional. En la última clase, ustedes con mi persona vamos a hacer como que una especie de taller, porque ya es la última. Vamos a trabajar con la consulta amigable. Y ahí ustedes van a ver cómo el SIAF permite hacer un control, como dice nuestro amigo Gianfranco, el control presupuestal, pero a un nivel de rendición de cuentas, enfocado en un gobierno abierto, eh, como que orientándose a la participación ciudadana. O sea, quiere decir que cualquier ciudadano puede entrar a ver cómo está yendo la ejecución presupuestal de cualquier entidad pública, cualquiera, ¿no? Muy bien, Gianfranco. Renzo, uh, Renzo nos dice, a través del cual se hacen diferentes tareas como de vengados girados. Muy bien, Renzo, ¿no? Eso es lo que yo les explicaba. Las fases o los procesos de la ejecución presupuestal. Y Renzo nos comenta dos de ellos, de vengados y girados.
Cassandra nos dice, es un sistema del Estado peruano. Hay algo que me gusta de estos dos últimos comentarios, de Cassandra y Gianfranco. Bueno, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un sistema, ¿no? Es un sistema. No nos está diciendo que el CIAF es una plataforma. No nos dice que el CIAF es un aplicativo de escritorio o es un software. Bien claro, ustedes mismos nos ponen, ¿no? Es un sistema del Estado. No nos dice que es un aplicativo informático, no nos dice, ¿no? Que es, como les decía, ¿no? No es un software de escritorio que requiere de repente actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema del Estado, el cual debo entender que si yo visualizo que es un sistema, su mismo concepto me dice, ¿qué es un sistema? Es un conjunto, ¿no? De elementos que se relacionan entre sí. Dice elementos. ¿Y cuál podrían ser esos elementos dentro del Estado peruano? Que permite registrar, controlar y supervisar la ejecución del presupuesto público, asegurando una gestión eficiente. Excelente, Cassandra, ¿no? Muy bien, registrar. Registrar es un término que vamos a llevar o vamos a familiarizarnos a lo largo de todas nuestras sesiones. Registrar. Renzo nos dice que sirve para gestionar los recursos financieros. Muy bien, Renzo. Gianfranco, compromisos de vengados y girados. Gianfranco, te falta una fase. ¿Cuál es? Muy bien. Entonces, se dan cuenta que cuando solamente escuchamos la palabra fría, SIAF, cómo se nos viene a la cabeza tantas cosas, igual me permite ver o identificar, ¿no? Que muchos de ustedes ya están algo familiarizados con el SIAF, ¿no? Y para aquellos que no, también vamos a explicar qué significa lo que nuestros compañeros están diciendo. Entonces, a eso me refería de que hemos reformado la metodología al tratar de dictar este curso. De no solo enseñarles a cómo utilizar, por ejemplo, el SIAF de escritorio. Porque finalmente el SIAF o el SIAF web que ahorita se está utilizando es el resultado de todo una historia, es el resultado de toda una secuencia de un marco normativo, porque finalmente eso es una herramienta. Muy bien, Renzo, ¿no? El SIAF cliente o el SIAF web. Finalmente, esto no solamente es una herramienta, nada más. No es otra cosa que una herramienta. Por lo tanto, no debemos dejar de aprender qué es lo que ha dado motivo a su existencia del SIAF o cuál es el marco normativo que permite que estas herramientas funcionen. Entonces, basado a ello, es que vamos a ir avanzando a lo largo de nuestras sesiones para finalmente en nuestra sesión número 4, me parece, ya vamos a ver como un pequeño ejercicio de cómo se van haciendo los registros en los diferentes módulos en el SIAF. Y se ha escogido en el SIAF web, porque finalmente el SIAF cliente o el SIAF de escritorio ya va a quedar en desuso, ¿no? La tendencia es que todo este sistema, toda esta base de datos migre al SIAF web, ¿no? Entonces la tendencia es que el SIAF web ya prácticamente va a ser utilizado o se intenta que al 100% ya esté implementado en todas las entidades del Estado. Entonces eso quiere decir que el SIAF cliente pues va a quedar obsoleto, ¿no? Y por eso es que justamente dentro de la estructura de nuestro curso
ya vamos a ir familiarizándonos exclusivamente y la explicación de los módulos también va a ser lo del SIAS Web. Ya no vamos a explicar el SIAS cliente porque finalmente su futuro es que va a quedar obsoleto. Muy bien. Entonces, hecho todas estas apreciaciones o aclaraciones, vamos a comenzar con nuestro tema número 1. Fundamentos o aspectos básicos o aspectos generales del Estado y la gestión pública. Ya el día de hoy vamos a comprender cómo funciona la gestión pública, cómo funciona el Estado. ¿De acuerdo? Entonces empiezo con una pregunta. A ver, un momento. ¿Qué es el Estado para cada uno de ustedes? ¿Qué significa? Y es más, reitero, ¿no? Yo les he preguntado qué se nos viene a la mente cuando escuchan SIAP y qué se nos viene a la mente ahora cuando escuchan Estado. Mientras voy a ir poniendo, porque vamos a ver un pequeño video. Uy. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos Estado? Para poder dar o entender, comprender por qué existe el Estado. Renzo nos dice, es una especie de organización que administra el territorio. Muy bien, Renzo. Muy bien, eso es, ¿no? Parte de lo que es el Estado. Entonces, para empezar a hablar de Estado, vamos a regresar muchos años atrás, vamos a viajar en el tiempo para ver dónde se origina el Estado. ¿Sí? Y para eso es lo que justamente quiero compartirles este video para poder ver dónde se inicia el Estado o cómo se origina. Muy bien, ahí va. Atentos, por favor, ¿ya? Y igual me van haciendo sus reacciones si escuchan el audio del video y no tienen ningún problema. Para que nosotros podamos entender qué es el Estado de una manera sencilla, primero tenemos que comprender cómo se origina. El ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que apareció en la Tierra, ha tenido que agruparse para poder sobrevivir. Esto lo llevó a conformar familias. La familia fue entonces la primera forma de organización social humana. Luego, estas se convirtieron en clanes y tribus. Las tribus eran grupos sociales cuyos integrantes comparten un mismo origen, así como ciertas costumbres y tradiciones. Las tribus eran básicamente grupos de familia que no tenían un territorio definido y se organizaban bajo el liderazgo de un individuo que generalmente era el de mayor edad o el más fuerte. Luego, conforme pasaron los años y de tener grupos de individuos de tamaño reducido, surgieron sociedades de mayor cantidad, en donde comenzaron a desarrollarse nuevas formas de poder y gobierno. A esta nueva forma de ejercer el poder se le denomina dinastía. Se le denomina dinastía o linaje a una sucesión de gobernantes que vienen de una misma familia o emparentados entre sí, es decir, a una sucesión genealógica, en donde al morir el gobernante o rey le dejaba el poder a su hijo, y así sucesivamente. Estas dinastías comenzaron a desarrollarse en las avanzadas culturas de Egipto, China e India. Aquí nacen los primeros reinos con primitivas organizaciones de tipo estatal. Desde mediados del siglo IV a.C.,
empiezan grandes cambios y tiene lugar por primera vez la revolución urbana. Esto quiere decir que hay una disminución de actividades agrícolas reemplazadas por otras actividades económicas, y esto trajo consigo el paso de la población campesina a las ciudades. Como vemos, el desarrollo de las ciudades ha sido un factor importante para la creación del Estado, ya que las ciudades, por ser organizaciones más complejas e independientes, requerían de nuevas formas de ordenamiento en la sociedad, es decir, ordenamiento de sus leyes y formas de gobierno. Entonces podemos decir que el Estado surge como una necesidad de organización de las poblaciones, que cada vez más han ido creciendo en cantidad, como en las diversas maneras de vivir. Si nos ponemos a reflexionar, las ciudades no podrían desarrollarse sin un ordenamiento social, jurídico y político. Es por eso tan necesario el Estado. Como ya hemos visto el origen del Estado, ahora estamos en la capacidad de poder definirla. Entonces podemos decir que el Estado es una forma de organización social, porque está organizando a un grupo de pobladores, es decir, a una sociedad. Jurídica, porque para mantener el orden establece leyes y normas. Y política, porque atiende asuntos que importan a todos los ciudadanos, es decir, a todos los pobladores. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es el objetivo de una organización social, jurídica y política? Muy fácil. La finalidad del Estado es garantizar mediante el ordenamiento político el bienestar de toda la población, garantizando su defensa y condiciones para el desarrollo de la sociedad. Muy bien. Entonces ya hemos podido ver cuál es el origen del Estado. ¿Alguna opinión al respecto? Y hay algo que yo quiero que ustedes resalten del video. Y eso es para poder explicar todas las actividades de las instituciones dentro de la gestión pública. Absolutamente todos. Porque hay algo que tiene que mover a las instituciones. Hay algo que las instituciones, algo que dentro de sus lineamientos, ¿no? Dentro de su visión o dentro de caminar hacia una dirección, obviamente, de una manera articulada, tienen que apuntar a algo. Entonces dice que la finalidad del Estado, pues, no es garantizar el bienestar de la sociedad. Entonces, eso es como que, vamos a llamarlo, parte de los 10 mandamientos del Estado, ¿no? Lo voy a decir de esa forma muy literal. Entonces, el Estado es una organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado. Y nuestro amigo Renzo nos comentó muy bien, ¿no? Sobre un territorio determinado, con el fin de garantizar el orden interno y seguridad externa, así como promover el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Entonces ahí podemos ver el Estado, pero ya el Estado peruano, que ya ejercería soberanía dentro del territorio del Perú para garantizar el orden interno de todos los peruanos y la seguridad externa de todos los peruanos, así como promover el bienestar de todos los peruanos. E igual de esa forma encaja esa conceptualización dentro de cualquier otro estado, de los países vecinos, del estado de Brasil, del estado de Ecuador, Colombia, Argentina, Chile. Por eso es que se dice que cada estado es soberano dentro de su territorio. Muy bien. Eso, ¿no? Cada estado es soberano dentro de su territorio. Es decir, el estado peruano no tiene soberanía
dentro del territorio ecuatoriano, por ejemplo. No lo tiene, porque sencillamente el Estado es dentro de un territorio. ¿Cuáles son los elementos? El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana y está formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. Tiene el poder de regular la vida. Este es un dato muy interesante. Y es más, ¿no? A ver, en el chat, ¿cuántos estamos? 52 en línea. ¿Quiénes no son del Perú? ¿Quiénes no son del Perú? Ya yo los voy leyendo y les pregunto esto porque podríamos conversar mucha casuística ahora, trasladando la problemática que realmente pues podríamos pasar. Muy bien, Gustavo Beltrán de Silva, de Argentina. Si no me equivoco, ahí deben ser las 10:30 de la noche, ¿no? Por supuesto. Mira, tenemos a Kelly también de Ecuador. Bueno, me parece que las repúblicas, ¿no? O el Estado de Ecuador, porque cuando he dictado gestión pública, hace poco nada más tenía una alumnita que era de Argentina y me expresaba que la organización política era muy similar a la nuestra, ¿no? María también está de Ecuador, Kelly también de Ecuador, ¿no? Entonces, lo bueno y el aporte que ustedes nos pueden ir comentando es justamente esa comparación para ver la similitud. Y yo ponía esta casuística es porque hace, a ver, estamos lunes, ¿no? El jueves pasado, aquí en el Perú hubo una paralización, hubo una movilización por un tema de que se está desbordando el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Se está desbordando el tema de la seguridad ciudadana y por eso quería que ese problema que hemos pasado, sobre todo los que están en Lima, Perú, quería darle una explicación de por qué empieza este conflicto social por tareas y de conceptos básicos que el Estado sencillamente no estaba cumpliendo. Y es razonable esta consecuencia y por qué eh, le da la potestad a la sociedad de poder hacer los reclamos frente a sus gobernantes. Y que me imagino que en los demás también, ¿no? Gustavo nos dice, el gobierno en este momento busca reducir la participación del Estado. Cuando me dices reducir la participación del Estado, ¿te refieres a incrementar la participación ciudadana? Bueno, coméntanos un poquito entonces mientras voy explicando, ¿sí? El Estado, bueno, decía que es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana que está formada por un conjunto de instituciones que tiene el poder de regular la vida sobre un territorio determinado. ¿Qué elementos tiene el territorio? Ya explicábamos por qué. Porque cualquier Estado necesita un territorio para poder gobernar. ¿Qué más? Necesita una población para poder gobernar. Necesita un orden jurídico, es decir, las reglas del juego para que esta población pueda regular las relaciones, ¿no? El comportamiento de la vida entre los pobladores. Y al mismo tiempo el Estado necesita de un gobierno, ¿no? Yo siempre escuché que a veces confundimos la terminología. Estado y gobierno, ¿es lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿No? Mm, a ver, Gustavo nos dice que solo gobierna por decreto
y el veto de leyes sin políticas públicas. Ujú. Políticas públicas. Acá hay un dato bastante interesante. Si no tenemos políticas públicas en un gobierno, y esto lo puedo decir porque esto es a nivel internacional incluso, porque los gobiernos necesitamos de políticas públicas para poder resolver los problemas en la sociedad, ¿no? Entonces, si no hay políticas públicas, pues habría que cuestionar un poquito esa forma de, ¿no? Sí, pues Gustavo, ¿no? Entonces, en esa parte coincidimos porque finalmente las políticas públicas, y no lo digo yo, ¿no? Sino hay mucha evidencia científica de que las políticas públicas, efectivas sobre todo, sí logran resolver los problemas en la sociedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente esto es lo que permite que de repente muchos países todavía estén en situación, ¿no? de economía emergente, o por qué existen, por ejemplo, los países del primer mundo o países desarrollados. Los países desarrollados, por ejemplo, utilizan políticas públicas, con la diferencia es que lo utilizan bien, ¿no? Lo utilizan orientado hacia su ciudadanía, lo orientan hacia verdaderamente resolver algún problema que tiene nuestra sociedad. Y obviamente los que están todavía, estas economías emergentes o países subdesarrollados, como le llaman, sus políticas públicas no son efectivas, no resuelven, los problemas persisten, no hay un crecimiento sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, habría, pues, ¿no? Que de repente hacer algo diferente, ¿no? Gracias, Gustavo, por compartirnos, ¿no? Esta apreciación tuya, bueno, en nuestro país hermano de Argentina, ¿no? Muy bien, entonces esos son los elementos. A ver, Renzo nos dice, instituciones privadas que dirigen un Estado es lo que es un gobierno. Ah, ya, la diferencia, ¿no? Bueno, el Estado es algo intangible. El Estado es algo que no se ve y nunca lo vamos a ver, porque Estado como tal es algo subjetivo. Como dijo el video del origen, el Estado lo creamos nosotros, las poblaciones, las familias, y nace a raíz de que necesitaban una nueva forma de poder organizarse porque se dieron cuenta que iban creciendo, iban creciendo. Entonces dijeron, vamos a crear el Estado, ¿no? Pero era todo subjetivo. Y necesitamos algo que materialice al Estado. Necesitamos algo que represente al Estado. Y por eso es que existen las instituciones. Por eso Renzo nos dice, instituciones y personas que dirigen un Estado es lo que es gobierno. Es decir, esas instituciones ya vienen a ser los recursos del Estado. Las personas o servidores civiles, ¿no? O servidores públicos son los que están dentro de las instituciones para prestar servicio a la ciudadanía. Entonces, lo que ve la ciudadanía ya es justamente las instituciones cuando ya están trabajando, están operando. Y obviamente las reglas de juego a través de políticas de gobierno es lo que pone una organización política que está haciendo gobierno. Y obviamente esa organización política que entra a ser gobierno o entra a gobernar, a administrar las instituciones del Estado, es elegida a través de una elección popular, a través del voto, a través de las elecciones. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y muy bien, Renzo nos lo comentó muy bien. Entonces, ahí está la diferencia entre Estado y gobierno. Gobierno nos dice, acá está, es la autoridad de poder político, donde ordena eficazmente y regula los actos de la población a través de políticas públicas
y de las instituciones públicas. Bueno, este es el artículo de la Constitución Política del Perú, porque es el gobierno del Perú. Nos dice que el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la Constitución y las leyes lo establecen. Entonces, esa es la definición de un gobierno, ya no de Estado. Autoridad que tiene poder político. Y ese poder político lo ha ganado a través del pueblo que lo ha transferido, lo ha confiado, lo ha entregado esa confianza a través de su voto. Por eso es que existen las elecciones para poder decir, ¿no? Por mayoría o por democracia, el pueblo va a escoger a quién lo va a representar, quién va a ser ese gobierno que entre al Estado para poder administrar los recursos en aras de poder resolver los problemas de la misma sociedad que lo ha elegido, ¿no? Entonces hay mucha coherencia en eso, ¿no? Claro, obviamente, eh, lo que estamos aprendiendo hoy día es lo que debe ser, cuál es lo correcto, ¿no? Ahora, que entre la práctica y lo que está o lo que se debe de hacer, muchas veces sí existe mucha diferencia, ese ya es otro tema, ¿no? Pero lo importante es aprender lo ideal, ¿no? Lo importante es aprender, conocer, para que justamente con ese conocimiento que tenemos podamos hacer crítica. Así como nuestro amigo Gustavo, ¿no? Por ejemplo, nos comenta qué es lo que está sucediendo en Argentina. Él va adquiriendo conocimientos porque el conocimiento es universal. De repente lo único que cambia son las formas de cómo lo aplican o lo ejecutan diferentes países, pero la orientación es lo mismo, ¿no? Claro, Claudia, ¿no? No, por ejemplo, Claudia nos dice que en teoría es lo que debería ser. Es que justamente es eso. Por eso, como la mayoría son de Perú, lo que vamos a ir aprendiendo hoy día con la finalidad del Estado y todos es entender, y ¿por qué traigo esta reflexión? Es porque últimamente he podido ver, y de repente ustedes también, que muchas de nuestras autoridades que están en el gobierno no se responsabilizan por el tema de la inseguridad ciudadana. Todos se tiran la pelota, ¿no? Nadie quiere hacerse responsable. Y digo esto porque escuché a la misma presidenta de la República decir que no ha sido su responsabilidad. A mí lo único que se me pasó a la cabeza es decir, ¿no? Uy, creo que nuestra presidenta debería entrar conjuntamente con ustedes a venir a aprender estas cosas fundamentales de la gestión pública, ¿no? Realmente es algo impresionante. Pero bueno, es la ignorancia muchas veces, ¿no? De cosas sencillas, cosas básicas, que está ahí, ¿no? Está en la literatura, en la bibliografía, en internet, en todos lados podemos encontrar. Estos conceptos lo vamos a poder ver en cualquier lado académico. Y es justamente el por qué la intención que tenemos de que la metodología sea justamente para analizar, para pensar, para poder criticar. Si lo que se está haciendo bien, pues continuemos, ¿no? Hay que aplaudir eso. Pero lo que se esté haciendo mal, pues hay que cambiarlo. ¿Cuáles son los niveles de gobierno que existen? Hay un nivel nacional, nivel regional y un nivel local. El nivel nacional nos dice competencias de alcance nacional que comprende a los tres poderes del Estado y a los organismos constitucionalmente autónomos. Y el nivel regional es el ámbito de gobierno que son los departamentos, que está a cargo de los gobiernos regionales.
Hay un nivel local donde su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados, que está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados, ¿no? Entonces ya sabemos que del gobierno existen tres niveles, un nacional, regional y un local. El nivel nacional nos dice que el Estado peruano se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes y está conformado por tres poderes autónomos: legislativo, judicial y ejecutivo. Esta división tiene como finalidad evitar el poder absoluto y total de un poder frente a otro, el famoso equilibrio de poderes. ¿Ustedes saben qué significa la separación de poderes? ¿O por qué existe esta forma de separar poderes? ¿Por qué no uno solo? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos el primer poder, poder legislativo, que reside en el Congreso de la República, el cual tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política, y es soberano en sus tres tipos de funciones: legislativa, de control político y especiales. Tenemos, ya. Ahora tenemos el Poder Judicial, que tiene como función principal la administración de justicia a través de sus órganos jerárquicos en cumplimiento de la Constitución política y las leyes. Gustavo nos dice evitar la concentración de poder, claro, pero justamente, ¿por qué evitar que el poder esté en uno solo, no? Y justamente para evitar es que lo separamos en tres. Pero ¿por qué lo separamos en tres? No, o por qué evitar la concentración del poder absoluto. Bueno, y tenemos al tercer poder, que es el poder ejecutivo. Se encarga de dirigir y aprobar la política general del gobierno, cumpliendo, entre otras funciones, conforme a su ley orgánica. ¿Cuáles son esas funciones? Y aquí es lo que quiero que pongamos atención, ¿no? El Poder Ejecutivo nos dice hay que reglamentar leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas. Los dos primeros puntos es el más importante para poder entender cuál es su verdadera función del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es del Poder Legislativo? Regresando un poquito, tiene una función legislativa. Y del Ejecutivo es reglamentar las leyes, mejor dicho, después que ha pasado por el Legislativo, reglamentarlas, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. Y aquí viene la reflexión en base a lo sucedido el día jueves, por la movilización de transportistas. Se supone que los transportistas están buscando una acción inmediata, ¿no? Porque eso es lo que pedían para hacer frente a esta ola. ¿Cuál de los, bueno, en este caso de los dos poderes, ejecutivo o legislativo, porque el legislativo es representado por el Congreso, le corresponde tomar medidas inmediatas? ¿O quién tiene herramientas para tomar medidas inmediatas para hacer frente a la inseguridad? A ver, Renzo nos dice, podría ser como Cuba si es que concentramos todo. Claro,
Y es justamente eso, estimado Renzo, ¿no? Dice que el poder absoluto corrompe. Imagínense que existe una sola institución que, que tenga el poder absoluto y nadie le pueda controlar, supervisar o poner un alto cuando está utilizando el poder eh, para no dar beneficio a la sociedad. Entonces es justamente que no se puede concentrar el poder en uno solo. Por eso a ese poder lo dividimos entre tres, ¿no? Entonces sí tiene lógica eso, ¿no? Y existen también mecanismos para ello. Muy bien, Renzo, Lisbeth, deberían hacer la paralización camino hacia el poder ejecutivo. Entonces yo lo único que me puse a pensar y dije, pues no, la misma sociedad desconoce cómo funciona nuestro Estado, ¿no? ¿Qué es la gestión pública? Y eso también a mí me llevó a otra reflexión, es que deberíamos eh, llevar cursos de gestión pública ya no como una opción, sino prácticamente eh, debería ser obligatorio para toda la sociedad, para conocer nuestro Estado, para poder saber cómo funciona, saber a quién reclamar, saber cuál es la tarea de cada poder para justamente poder hacer frente a ello y hacer que se pueda atender nuestras demandas. Con esto no estoy diciendo que el poder legislativo no ayuda o no participa en estos temas, ¿no? Por supuesto que sí, pero el poder ejecutivo tiene la iniciativa legislativa y para que ellos puedan promulgar leyes tiene un proceso, tiene tiene que primero presentar un proyecto de ley, luego meterlo a votación, porque recordemos que nuestro Congreso es unicameral y que por cierto, ¿no? Las próximas elecciones nuestro Congreso va a ser bicameral. Entonces, en ese sentido, al Congreso le va a demandar más tiempo poder eh, de repente emitir una ley más drástica, ¿no? Para poder combatir este problema. Cambio, el Poder Ejecutivo ya lo tiene. Claudia dice, pero si la presidenta dijo que no era su responsabilidad, si no es ella, como dice la teoría, entonces ¿quién es? Sí, pues Claudia, y justamente por eso es el motivo de la reflexión de hoy día. Pero ustedes ya saben que sí es su responsabilidad, porque la constitución política lo dice así. La constitución política, ¿qué es lo que dice? Que la finalidad del Estado es garantizar el bienestar de la sociedad. Y dentro de ese bienestar, pues está tener seguridad ciudadana, tener servicios de salud de calidad, tener servicios de educación, ¿no? Y tantos aspectos que pues que permiten que la sociedad se desarrolle. Entonces no lo decimos nosotros, no lo dice nuestra percepción, lo dice la constitución política, porque recordemos que el gobierno entra a administrar los recursos del Estado para alcanzar la finalidad del Estado. Es decir, que nuestros gobernantes de hoy en día entraron al Estado para administrar nuestros recursos y poder resolver nuestros problemas, que uno de ellos es la inseguridad ciudadana. Y el poder que se le ha entregado ha sido mediante las elecciones. Por eso es que en el año 2021, ¿no? Pues sí, claro, el 2021 fueron las últimas elecciones aquí, en el que ganó el partido político de Lápiz, que en ese entonces era Pedro Castillo, pero fue vacado y entró la señora Dina Boluarte, ¿no? Pero esa es una historia ya. Pero lo importante es que sí es su responsabilidad. Pero bueno, lamentablemente
todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Pero bueno, eso ya es la reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cómo se organiza el Poder Ejecutivo? En la presidencia, está la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios, las entidades públicas del Poder Ejecutivo, las que están integradas, entre otras, organismos públicos adscritos a los ministerios y los programas y proyectos especiales bajo su dependencia, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, a la presidenta actual, tenemos al Consejo de Ministros, donde está la presidenta y sus ministros, que son escogidos por la presidenta porque son cargos de confianza. Acá tenemos un ministerio que es la PCM, o CIPTEL, que esto viene a ser un organismo adscrito a un ministerio, pero este es un organismo regulador. Y tenemos los organismos constitucionalmente autónomos. Nos dice que en el Estado peruano, cualquier recalcos, si hay alguna duda, pueden ir usando el chat para poder preguntar. No hay ningún problema. El Estado peruano cuenta con 10 organismos constitucionales autónomos que se rigen por su propia ley orgánica. No rinden cuenta a los 3 poderes del Estado. Acá hay algo interesante. No rinden cuenta a los 3 poderes del Estado. Y son altamente especializados en el ámbito de su competencia. ¿Cuáles son esos 10 organismos? Está el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC y la Contraloría General de la República. ¿Por qué estos organismos no le rinden cuenta a ningún poder del Estado? Creo que uno de los compañeros, cuando preguntamos acerca del SIAP, a ver, voy a buscarle, hablaba algo del control, aquí está. Fue Gianfranco, nuestro amigo Gianfranco Mendoza Flores, para el control de ingresos y egresos. Estoy leyendo un extracto de su comentario, nada más. Giancarlo Hurtado nos dice, la presidenta es la culpable, luego las demás autoridades. Sí, es que es la verdad, ¿no? En realidad la reflexión es eso. La presidenta, más que culpable, la palabra correcta es responsable. Porque, bueno, en tema de gestión pública, y sobre todo por el lado de la parte judicial, la parte penal, eh, culpable se le dice cuando ya ha tenido un proceso judicial o un juicio en el cual ya le han determinado como culpable, ¿no? Por eso es que dentro de gestión pública se utiliza la palabra responsabilidad. Y, y cuando ya la responsabilidad ha sido denunciada, pasa por un proceso judicial y pues el Poder Judicial determina que si es culpable, viene una sentencia, ¿no? Supongamos, pues, ¿no? Ciertos años en la cárcel, ¿no? Ciertos castigos, ¿no? Entonces, recién ahí se utiliza el tema que ya es culpable cuando ya tiene una sentencia. De lo contrario, utilizamos, ¿no? La responsabilidad. Y en eso sí, ¿eh? Todos nuestros funcionarios son responsables. ¿Por qué son responsables? Porque a través de sus decisiones impactan en la vida de toda la sociedad. Si toman malas decisiones, impacta en la sociedad. Por ejemplo,
Ahorita está habiendo malas decisiones, malas políticas públicas para combatir el crimen. ¿Y cuál es la consecuencia que está pagando la sociedad? Pues muchos asesinados y muchos son inocentes, muchos son pequeños emprendedores. Entonces, sí o sí, lo que sucede en gestión pública o lo que sucede en la administración pública, lo que sucede en el Estado, sí impacta a todos, así no laboren en el sector público. Por eso es que mi reflexión es de que gestión pública debemos aprender todos. Ya esto debe ser un tema de cultura general, no un tema de especialidad, porque la especialidad ya necesitaríamos años para poder estudiarlo. Y justamente en este espacio de 5 sesiones vamos a ver de manera general qué es el CIAF, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces tenemos los 10 organismos constitucionalmente autónomos. Catherine nos dice, sí, pues no, lamentablemente nos representa porque ha sido elegida por el pueblo. Y no digo la misma presidenta, sino digo el partido político ha sido elegida por el pueblo, que en ese entonces la plancha era presidente Pedro Castillo, primer vicepresidente Dina Boluarte y luego el segundo vicepresidente. No, entonces sí ha sido elegido por el pueblo. Entonces, por eso es que también cuando hay elecciones siempre se pide o no se sensibiliza a los ciudadanos de que puedan realizar sus votos de manera informada, ¿no? Que conozcan un poquito por quiénes están votando, cuáles son sus antecedentes, y no solamente se dejen llevar pues por las famosas, ¿cómo le puedo decir? Entre comillas lo voy a decir, ¿sí? Que no se dejen llevar pues por regalos, por obsequios, por canastas, por tinitas, ¿no? Y por eso es que muchos de los postulantes políticos, candidatos políticos, es que utilizan estos mecanismos como para poder enamorar a la sociedad, ¿no? Y como la sociedad en su mayoría desconocen estos temas de cómo funciona el Estado, qué responsabilidad tienen, es que vemos justamente estos pequeños detalles, ¿no? Exacto, Claudia, ¿no? Pero lamentablemente la estructura de nuestro Estado está así, porque somos un gobierno democrático. Por lo tanto, son los ciudadanos quienes entregamos el poder a través de nuestro voto a la organización política. Y la democracia es de que la mayoría, por mayoría, se decide o se escoge. Por eso es de que a veces es muy dividido las elecciones, ¿no? A veces ganan por un 60% y la otra mitad es un 40%. Bueno, el sistema está diseñado así, pues, ¿no? Y va a tener que gobernar la persona que ha sido escogido por el 50% más uno, ¿no? Bueno, hasta ahorita es el único mecanismo que existe, ¿no? Democráticamente. Porque si no, seguiríamos viendo de repente en virreinatos, ¿no? En dinastías. Pero bueno, no es así, ¿no? Están los niveles regionales. eh, Claudia, nosotros como votantes también tenemos la responsabilidad, ¿no? Muy bien, Claudia, definitivamente la conclusión es esa. Nosotros somos responsables porque finalmente somos quienes votamos. Y efectivamente es nuestra responsabilidad, ¿no? Ahora, obviamente estamos hablando de las cosas que están hechas de manera correcta, ¿no? Todo transparente, ¿no? Y todo en ese sentido. Y definitivamente, pues, ¿no? Las personas que han votado le han entregado el poder a estas organizaciones políticas. Muy bien, ahora hablemos del nivel regional.
Ya hemos hablado del nivel nacional. El nivel regional comprende 25 gobiernos regionales del Estado peruano, los cuales se rigen por la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Pero como dice, ya comprende a territorios más pequeños, ya no abarca todo el territorio nacional. En el caso del Perú, existen 24 departamentos y una provincia constitucional, que sería el 25, para que existan los 25 gobiernos regionales. Existe el nivel local, que es el ámbito de gobierno, que son las provincias, los distritos, los centros poblados. Y acá hay un dato estadístico, ¿no? Que las municipalidades provinciales y distritales a mayo del 2022 eran 196 municipalidades provinciales y 1.678 municipalidades distritales. Estas se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la República como propuesta del Poder Ejecutivo. Y las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza municipal. Ajá, tenemos una dinámica. A ver, un ratito voy a entrar. Bueno, la dinámica que vamos a hacer el día de hoy es muy similar a, a lo que es un Kahoot. No sé cuántos habrán participado en un Kahoot donde van a ir saliendo 5 preguntas y ustedes van a tener que ir respondiendo. Van a tener que ir respondiendo y va a haber ganadores, por supuesto, ¿no? Y la forma de cómo evalúa los puntajes que va designando, aquí está, los puntajes que va designando, pues es incluso, pues, me voy a presentar, los puntajes que va designando, pues es quién responde más rápido, si la respuesta es correcta, ¿sí? Entonces, ahí les comparto el link para que ustedes puedan ingresar. Ingresen al link, escojan su avatar, pónganse un nombre o un nickname, ¿no? A ver, voy a escoger la playa, y ahí está. Vuelvan a ingresar si no les ha salido, porque ya está habilitado para que puedan ingresar. Pónganse un nombre, escójanse un avatar. Y es más, voy a pedir a nuestra asesora académica que de repente consideren a los 3 ganadores, porque va a salir por puestos, de que les pueda de repente asignar algunos puntos extra, no sé si para el examen o para el promedio. Sí, docente Hardy, efectivamente, a los 3 primeros puestos, o no, no sé exactamente cómo se maneja aquí, un podio tal vez, o unos Sí, tres sale primeros un puestos. podio Ah, ya, por bueno, a puntaje, los, ¿no? bueno, a los chicos o chicas que ocupen el podio, les vamos a subir también puntitos extra a su examen único. Así que muy concentrados, chicos, y atentos a la dinámica con el docente. Excelente, ¿ves? Siempre ITEC dando regalos a cada uno de los participantes. Y bueno, y por supuesto también yo, ¿no? Intento de que ustedes puedan, en realidad, aprender como jugando, creo que es bastante saludable, ¿no? A ver, muy bien, ya hay 11 conectados y estamos en línea 51. A ver, ¿quiénes han ingresado? Ha ingresado Renato, ha ingresado Julio, a ver, aquí más, Paola, Cintia, Cas. Yo les recomiendo que pongan sus nombres porque al final cuando van a pasar su evaluación va a ser por nombre. Y si, por ejemplo, el ganador es, voy a, voy a suponer, ¿no? El ganador tiene un nick de, por ejemplo, XX245. No vamos a poder darle el puntaje, ¿no? Muy bien, ahí está nuestro amigo Renzo, que lo veo siempre participando. Catherine, Paola, Roy Valle, Cintia, Verónica, Julio.
Ya hay 19 que estamos listos. A ver, ¿cuántos vamos? 19. A ver, uno más que llegue a 20 y empezamos. ¿Quién se anima? Ahí está, 20. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, atentos, estimados participantes. Son 5 preguntas y, bueno, van respondiendo de acuerdo a la velocidad y que sea la respuesta correcta. Ya, muy bien, ahí vamos. Empezamos. Primera pregunta, dice. Organización política que ejerce soberanía sobre un territorio determinado con el fin de promover el bienestar de sus ciudadanos. ¿Será gobierno? ¿Será Estado? ¿Será política? ¿Será dinastía? Acuérdense, promover el bienestar de los ciudadanos. Es un concepto de Estado. Siguiente pregunta. Poder del Estado que se encarga de legislar. Legislativo, judicial, ejecutivo o electoral. ¿Quién es el poder del Estado que se encarga de legislar? Ya vemos que se está armando el podio. Legislativo era el correcto. Siguiente pregunta. Su ámbito de gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. Está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y los centros poblados respectivamente. ¿Será el nivel nacional? ¿Será el nivel regional? ¿Será el nivel local? ¿O será el nivel central? Por ejemplo, yo veo que ya va a primer puesto hasta ahorita INXS. Bueno, no sé quién será, pues, ¿no? El nivel local es la respuesta. Siguiente pregunta. Está conformado por ministros nombrados por el presidente de la República. Conformado por ministros. ¿Será el despacho presidencial? ¿La presidencia del Consejo de Ministros? ¿Consejo de Ministros? Ministerio Público. Segundo va nuestro amigo Renzo Rengifo. Consejo de Ministros es la respuesta. Última pregunta para ver cómo va el podio. ¿Cuántos organismos constitucionalmente autónomos existen en el Estado peruano? Lo dijimos, acuérdense. ¿Será 9? ¿Será 10? ¿Será 11? ¿O será 12? Acuérdense. Estaba la SBS, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, la OMPE. Son 10 organismos constitucionalmente autónomos. A ver, vamos a ver el puntaje. Tenemos en primer lugar a INXS. Bueno, justamente lo que les decía, pues, ¿no? Bueno, está con 3.332 puntos. Segundo, Claudia Minchán. Felicitaciones, Claudia, está en segundo puesto. Yamile Guamaní quedó en tercero y así sucesivamente, ¿no? Uy, nuestro amigo Renzo quedó en noveno. Muy bien, entonces, bueno, imagino que va a tomar nota nuestra coordinadora para ver cómo los va a premiar a cada uno de ustedes. Muy bien, gracias por participar en esta pequeña dinámica.
y vamos a continuar con la última parte de nuestro curso. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, para que el Estado pueda funcionar, o sea, ya hemos visto toda su estructura, ¿sí? No te preocupes, Catherine, siempre buscamos la mejor forma de que cada uno pueda aprender, ¿no? Entonces, los sistemas funcionales y administrativos. A través de estos dos sistemas, el Estado puede funcionar. Mejor dicho, el Estado puede moverse, puede operar, puede darse, ¿no? O hacer frente o hacerse visible en la ciudadanía. Nos dice que los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Son de dos tipos, funcionales y administrativos. De acuerdo a los artículos 43, 44 y 48, presentan las siguientes características. Se crean por ley, buscan organizar las actividades de la administración pública a través de principios, normas y procedimientos. Técnicas e instrumentos, las cuales son de obligatorio cumplimiento a quien se les aplica, con excepción de la Contraloría General de la República. Cuentan con un rector bajo el ámbito del Poder Ejecutivo, el cual se asigna a un ministerio o por desconcentración a un organismo público a través del ministerio que esté ejerciendo la rectoría. Entonces tenemos dos sistemas, dice, ¿no? Funcionales y administrativas. ¿Qué son las funcionales? Que se crean por leyes específicas a propuesta del Poder Ejecutivo y tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas para lograr el funcionamiento sistémico de una determinada materia bajo el ámbito de competencia de más de un ministerio, dándoles coherencia a la implementación de las políticas públicas que articule el sistema funcional. Entonces nos dice que el sistema funcional prácticamente existe para asegurar el cumplimiento de políticas públicas. ¿Y qué son políticas públicas? Las políticas públicas, como conversamos al inicio, son decisiones del gobierno que a través de ellas formula estrategias, objetivos, que generen o garanticen un valor público para buscar solucionar un problema público. Ese es el concepto de una política pública. Y actualmente en el Perú existen políticas nacionales, por ejemplo, 73 políticas nacionales, o 74 me parece. Una de ellas, por ejemplo, Política Nacional de Lucha contra la Seguridad Ciudadana. Entonces, existe esta política porque a través de ello se van a establecer las acciones para resolver el problema de inseguridad ciudadana. Y que por supuesto están escritos o como resultado ya en documentos los diferentes planes que existen. Por ejemplo, un PECEN, un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, un Plan Estratégico Multisectorial. De repente ustedes también me van a confirmar, muchos de ustedes seguro han escuchado de un PEI-POI. Eso, por ejemplo, a nivel de política pública, son políticas institucionales, que como documento tienen el PEI-POI, porque es operativizado ya por la entidad pública. Y de repente por eso no estamos tan familiarizados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, porque este es un plan de política de Estado, porque tiene una visión al 2050, por ejemplo. En cambio, el PEI-POI son anuales, ¿no? El plan operativo es anual. El PEI, el plan estratégico, a 3 años, por ejemplo. Entonces, más o menos esa es la estructura de los planes y políticas, ¿no?
Por ejemplo, un sistema funcional, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER, el cual para asegurar el cumplimiento de estas políticas públicas está a cargo de estas 4 entidades. Por ejemplo, intervienen estas 4 entidades: CENEPRED, INDECI, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, el Instituto Geofísico también, ¿no? Entonces, de esa manera, como que varias instituciones intervienen dentro de, a diferencia del sistema administrativo, que estos sistemas se encuentran, bueno, establecidos en el artículo 46 de la ley Lope, en donde se señala que comprende 11 materias y que el Poder Ejecutivo, con excepción del sistema de control, es responsable de reglamentarlos y operarlos. Tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Y ahí está la diferencia con el sistema funcional. El sistema funcional dice asegurar el cumplimiento de políticas públicas. Y el administrativo es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su uso eficaz, eficiente, a través de reglas similares que regulan actividades realizadas por todas las entidades públicas. Ahora yo les pregunto, al inicio me comentaron lo que se les venía a la mente con el CIAF. ¿No les es familiar esta parte que dice promoviendo su uso eficaz y eficiente? Entonces, ¿no les es familiar cuando ustedes me decían, el CIAF sirve para, ¿no?, para gestionar la parte financiera eficaz y eficientemente, para controlar el proceso presupuestario? Bueno, a mí me hace muy familiar. ¿Y cuáles son esos 11 sistemas que existen? Ahí está, ustedes tienen en pantalla, a través de este pequeño mapita, los 11 sistemas. Está planeamiento, presupuesto, abastecimiento, control, inversión pública, tesorería, contabilidad, endeudamiento público, la defensa del Estado y la modernización del Estado. ¿Se dan cuenta que los 11 sistemas administrativos giran alrededor del gobierno? Tanto nacional, regional y local. Porque justamente el gobierno es quien administra los recursos del Estado. Y eso es lo que hemos venido diciendo. Y al administrar los recursos del Estado, pues existen estos 11 sistemas para poder administrarlo de la mejor forma, con un uso eficiente y eficaz. ¿Hasta ahí está todo claro o hay alguna duda? En resumen, vamos a ver la gestión pública. Ahí está. El tema de hoy es conceptos ¿Se básicos puede escuchar? de gestión pública. ¿Me confirman, por favor? Gracias. Comencemos. ¿Sí logran ver el video? Porque yo lo veo negro. ¿Sí lograron ver, veían? No se veía el video, ¿no? Mejor lo voy a reproducir por el mismo YouTube, ¿sí? Denme unos minutos. Sí, voy a reproducirlo de nuevo. Un momentito. Ya, ahora sí. Vamos a verlo del mismo YouTube mejor, ¿sí?
Ahora sí, El ¿no? tema de hoy es conceptos básicos de gestión pública. Comencemos hablando sobre la población. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio peruano y como toda población tiene necesidades y expectativas, a las cuales podemos denominar como demandas sociales. Estas demandas sociales son atendidas por el Estado, pero el Estado es un concepto, es una idea abstracta, es algo intangible. Entonces, ¿cómo el Estado puede cumplir con sus funciones? Pues a través de la administración pública. La administración pública es una organización mediante el cual el Estado va a canalizar las demandas sociales para poder así atenderlas y satisfacerlas. Entonces, parte de la organización es las personas. En este caso, se les denomina como servidores públicos. Estas personas llevan a cabo una serie de procesos, procedimientos, acciones y tareas, las cuales podemos denominarlas como actividades. ¿Y cómo se organizan estas actividades? Se organizan en sistemas. En el caso peruano tenemos dos sistemas: el sistema funcional y el sistema administrativo. Comencemos hablando del sistema funcional. El sistema funcional está relacionado con las funciones sustantivas de cada entidad pública y de esa manera se busca cumplir con las políticas públicas. Pongamos algunos ejemplos. Tenemos el sistema electoral, el sistema nacional de salud, el sistema judicial, el sistema educativo, el sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entre otros sistemas funcionales. Pero para poder cumplir con estas funciones sustantivas, se requiere hacer uso de recursos como infraestructura, el personal, medicamentos, organización, equipos de cómputo, control, entre muchos otros. Es ahí donde entra a tallar el otro sistema, el sistema administrativo, que regula la utilización de los recursos que las entidades públicas hacen uso, buscando promover la eficacia y la eficiencia en su uso. Por ejemplo, tenemos al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Contabilidad, entre otros sistemas administrativos. Cada uno de estos sistemas administrativos y los sistemas funcionales tienen un ente rector. Entonces, todo esto que hemos hablado se denomina como gestión pública. Resumiendo entonces la presentación, podemos decir que la gestión pública es el conjunto de procesos y actividades que llevan a cabo los servidores y funcionarios del Estado para poder administrar adecuadamente los recursos públicos de la entidad en la cual labora y de ese modo poder cumplir con la provisión de bienes y servicios a favor de la población.
Muy bien. Bueno, es un video muy bonito en el cual explica sencillamente prácticamente toda la gestión pública, ¿no? Entonces hemos dicho que, y en el video también, que el Estado, para que pueda prestar bienes y servicios y responder a la ciudadanía, necesita recursos. Esos recursos, administrarlos, que ya sabemos que son los 11, y uno de ellos es el Sistema Nacional de, perdón, el Sistema Administrativo de Presupuesto Público. ¿Y qué nos dice este sistema? Establece principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de las entidades públicas. El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, regulado por el Decreto Legislativo 1440, el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto. El SIGA, sí, también es otro sistema que se integra con el CIAF, ¿no? Entonces son diferentes sistemas que lo importante es que se operabilizan para poder consolidar la información, que en el caso del CIAF es netamente financiero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el marco legal de la administración financiera en el Perú? Tenemos al decreto legislativo 1440, el que decía acá, ¿ven? Este es el que regula uno de los sistemas, ojo, de los 11, uno de ellos es la de presupuesto público. Y ya sabemos qué es un sistema administrativo, ¿no? Y cuál es su finalidad. Entonces, el marco legal de la administración financiera 1440 es el Sistema Nacional de Presupuesto Público que deroga la ley 28411, que era la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Y algunas salvedades que hacen de esta ley. Tenemos el decreto legislativo 1436, que es el marco de la administración financiera del sector público. Tenemos la directiva 1-2024, que es la directiva para la ejecución presupuestaria aprobada por resolución directoral 9-2024. Y al mismo tiempo tenemos la ley 32.185, que es la ley de presupuesto del sector público para este año. Entonces, todo en pantalla es el marco legal de la administración financiera. Entonces, ya sabemos por qué existe sistemas administrativos, que para el caso del CIAF necesitamos el sistema administrativo de presupuesto, el sistema administrativo de tesorería, el sistema administrativo de contabilidad, de endeudamiento público. Dice que es un sistema, ¿no? Que es eso, es la relación de varios elementos. Entonces, el CIAF es justamente la relación de varios elementos, varias normativas, para poder conformar el famoso Sistema Integrado de Administración Financiera. Entonces, si empezamos a hablar de gestión pública, ya sabemos que para que el Estado pueda funcionar, necesita de los sistemas funcionales y administrativos. Entonces, para que las instituciones públicas presten servicios, bienes a la ciudadanía para poder resolver sus problemas o satisfacer sus necesidades, todas esas actividades escritas en políticas públicas tienen que ser financiado por algo. Por eso existe el Sistema Integrado de Administración Financiera, porque el Estado también es una organización y para que pueda cumplir sus objetivos necesita financiamiento, necesita financiar sus actividades. Así como ustedes, como mi persona, como nuestros amigos,
Tenemos objetivos en la vida, pero van a ser objetivos diferentes. Pero para cumplir esos objetivos necesitamos financiamiento sí o sí, ya sea por recursos propios, como nuestro trabajo, ya sea porque alguien nos dona el financiamiento, nos regalan el dinero, o ya sea porque vamos a un banco y pedimos que nos presten, y eso significa pagar, ¿no? Endeudarnos, ya sea para estudios, para viaje, para comprarnos una casa, para comprarnos un carrito. En el Estado es lo mismo. Para yo combatir la delincuencia, necesito motos, armamento, vestimenta, recurso humano, pero eso no me va a llegar de gratis. Necesito financiarlas. Necesito, ¿no? Necesito poder tener una fuente de financiamiento para poder comprar estos bienes y combatir a la delincuencia. Voy a necesitar comprar tecnología. Sector salud, voy a necesitar hospitales, voy a necesitar medicamentos, voy a necesitar profesionales de la salud, voy a necesitar muebles, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder comprar estas cosas y poder atender a la población en salud, necesito financiamiento. Por eso existe un marco legal de administración financiera en el Perú. Y eso es el sistema integrado. No es un aplicativo, no es un SIAF cliente, no es un SIAF web, no es un MEF landing, no es. Entonces, con esto, en nuestra próxima sesión vamos a hablar ya todo el marco normativo de la administración financiera en el Perú. Muy bien, estimados participantes, a ver, y con eso estaríamos terminando nuestra clase del día de hoy, habiendo aprendido los fundamentos básicos del Estado, cómo funciona el Estado, para comprender por qué existe un sistema de administración financiera. Muy bien, entonces con eso me despido, yo les dejo con nuestra coordinadora académica.